Nos vamos hasta Grecia, el norte de Grecia específicamente, que fue azotado por un tornado acompañado de lluvias, también granizos. Finalmente, lo que se reportó fueron 7 muertos y 23 heridos en el norte de Grecia. Según indicaron las autoridades, los servicios de protección civil, los turistas fallecidos son 2 rumanos, 2 rusos y 2 checos, entre ellos también 2 niños, cerca de Tesalónica, la segunda mayor ciudad del país. El 7º fallecido es un pescador griego de 62 años que se encontraba en paradero desconocido, pero finalmente el cadáver fue reconocido por sus familiares, fueron lo que indicaron las autoridades. El tornado duró nada más 20 minutos, fue lo que estuvo reportando también la televisión pública griega, y ustedes pueden ver ahí en esas imágenes realmente increíbles, y sorprende todo lo que está ocurriendo en Grecia, que se está llevando vidas inocentes. 140 bomberos estuvieron trabajando en esta zona de Grecia. Lo más simpático, inclusive también que llama la atención dentro de esta situación, es que en todo Grecia había 37 grados de calor, pero específicamente en esa zona, en esa ciudad, es donde finalmente el tornado vino a instalarse y causó estos destrozos, Diego. Impresionante, a veces por la forma, quizás no la dimensión, pero por lo que vemos en estas imágenes parecieran escenas de terror que a veces vivimos en Paraguay cuando también el tiempo cambia de esta manera. Del temporal en Grecia vamos a pasar también, Eduardo, a un poco más para acá, de Grecia. Vengamos a Sudamérica, porque en Chile, ¿qué están haciendo? Y que quizás sirva de ejemplo cuando se hacen proyectos para combatir el narcotráfico. Llamó mucho la atención lo que el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, había firmado un documento donde autoriza a las Fuerzas Armadas de su país a instalarse en las diferentes fronteras que comparte Chile con sus países vecinos. Esto llamó profundamente la atención al Congreso de Chile, y fue el canciller Teodoro Rivera que indicó que la medida se está adoptando desde el punto de vista de la buena vecindad. Se busca combatir al narcotráfico. El presidente de la República, fue lo que dijo el canciller Teodoro Rivera, dijo que el presidente de la República nos instruyó que hiciéramos una comunicación con nuestros países limítrofes, principalmente para expresar que las Fuerzas Armadas van a tener un rol de facilitar información y otros a las policías de esos lugares, de esas fronteras. Este lunes el presidente Piñera firmó este decreto que establece que las Fuerzas Armadas chilenas van a poder colaborar a partir de ahora con las instituciones policiales en el combate del narcotráfico, especialmente en las zonas fronterizas. Y en esta línea también el ministro de Defensa, Alberto Espina, de ese país, debió salir al paso de algunas críticas por el anuncio presidencial de utilizar las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, descartando que esta colaboración vaya a ir más allá de la frontera, sino que va a ser netamente para custodiar esa zona. Y si traemos al plano local, Diego, sería interesante que nuestras autoridades o el actual gobierno de Abdo Benítez pueda también hacer un despliegue de las fuerzas en las diferentes fronteras, teniendo en cuenta que también sufrimos las consecuencias de grupos armados en nuestro país y por sobre todo el tráfico de armas. Imagínate, en la zona de Amambay, justamente, sí. Pedro Juan Caballero. Y de esta noticia que nos estás presentando, Eduardo, ¿qué haría el conductor como taxista o conductor de Uber, conductor de Move? ¿Qué haría ese que trabaja en el transporte de pasajeros si uno de los usuarios huele a ajo? Esto ocurría en Maikop, Rusia. Este taxista que sorprendió a todos porque él mismo subió este video. Él tenía una cámara instalada en su taxi y él subió el video a un canal de YouTube donde obviamente un sinfín de usuarios de esa red social, de esa red de videos, criticó el accionar de este taxista, como también apoyó. Es el caso de este hombre que subió a estas mujeres a su unidad de taxi, y finalmente luego de unos cuantos minutos, 5 más o menos, él les dice a las chicas, pregunta, ¿quién comió ajo? Porque hay un olor terrible dentro del vehículo. Entonces, a raíz de eso, él le solicita a las señoritas que se bajen del vehículo, y fue cuestionado también el actuar de estas señoritas, donde los usuarios decían de que fueron un poco maleducadas con el taxista, y por otro lado también cuidaban los derechos de este taxista a no trabajar en esas condiciones, ¿verdad? Con ese olor a ajo que había en ese taxi. Caramba, a ver, para graficar, son 4 personas, todas son mujeres.
Sí, todas son mujeres que subieron. Y en un momento el taxista pregunta, ¿quién comió el ajo? Porque huele un olor terrible. Y la señorita le responde, pero es su trabajo, usted eligió ser taxista, diciéndole más o menos entre líneas que se aguante el olor que había dentro del vehículo. Bueno, entonces hay que avisar a los taxistas o a los conductores de Move y Uber que antes de tomar el servicio y estar dentro del vehículo, que uno se comió quizás alguna de las comidas con mucho ajo, ¿eh? O regalar algún caramelito, alguna mentita antes de subir. Yo recuerdo una tía, Eduardo, años atrás, Sí. que cuando tenía problemas de salud decía el jugo de ajo o de cebolla. Es un clásico. Un clásico que te hace mucho bien, pero no favorece en el ambiente laboral muchas veces. Por de pronto te digo, no hagas ese seguimiento, por favor, Eduardo, no te comas nada con ajo. No, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a ir al médico en todo caso, ¿verdad? Porque puede ser una cuestión estomacal también, ¿eh? Ojo con eso.